Reseña, resumen e información del libro Meditaciones, un libro de Marco Aurelio. Las Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio es una obra literaria constituida por una serie de reflexiones de este filósofo, aparentemente fuera del tiempo y sin cronología. Fue originalmente redactada en griego entre los años 170 y 180. La obra, en 12 tomos, es única en su género, y parece recorrer los últimos años de la vida interior de este emperador. El texto de las Meditaciones se ha conservado completo solamente gracias a dos manuscritos. El primero de ellos es el Códice del siglo XVI, y el segundo el Códice Toxitanus, denominado Palatino abrir paréntesis por sus editores y que hoy se ha perdido. Es este último el que utilizó Wilhelm Xylander para su edición Príncipe, una traducción al latín del original griego, impresa en Zúrich en 1559 por Andreas Gesner. Algunos autores modernos consideran que el primero de estos libros, escrito en Granoa, el actual río Ron de Eslovaquia, constituye una especie de testamento interior, donde Marco Aurelio recuerda a todas las personas importantes de su vida en forma autobiográfica, quizás datable hacia el año 179, poco antes de su muerte. El libro 2, escrito en Carnuntum, también supuestamente de datación tardía, podría haber sido escrito en el año 178 y, cosa más importante, representa el hilo conductor para una posible interpretación cronológica de la obra. En este caso sería demasiado fácil, aunque posible, pensar en una cronología en la que el primero de los libros es datable en el 179 y el último en el 168, poco después de la muerte del amigo y maestro Marco Cornelio Fronton. La unidad auténtica de la obra, que a juicio de algunos estudiosos aparece como una especie de conjunto de pensamientos, sin aparente concatenación entre las numerosas reflexiones, se encuentra en la actitud espiritual del autor al observar la vida y las cosas terrenas, en una visión más amplia, fuera del tiempo, fuera de los eventos contemporáneos que los circundaban. Los libros desde el 2 al 12 contienen meditaciones sobre la condición humana, la vida, la muerte, el universo, la creación, la moralidad, la fortuna, los valores en los que las personas deben inspirarse. Marco Aurelio parece encerrarse en sí mismo con una meditación melancólica, aceptando el peso del imperio como un triste deber. Retoma las posiciones estoicas con un acento sobre el sentido de impotencia del hombre ante Dios y de la superficialidad de las representaciones humanas. Parece adecuarse a las razones supremas que gobiernan el mundo, en cuanto sabio y filósofo, aun cuando tiende en este escrito a huir del mundo y de la materialidad de la vida. Ante el no sentido del mundo y de sus realidades caducas, la única vía que queda al sabio es el volver sobre sí mismo que da significado a su propia existencia individual. Como para Séneca, para Marco Aurelio el alma es distinta y separada del cuerpo, pero está compuesta del alma propiamente tal, entendida como espíritu, neuma, soplo vital, y el intelecto, la sede de la actividad espiritual. En su rol de emperador, cumple estoicamente su deber en cuanto político, pero siente la inutilidad y la falta de sentido de acciones que no cambiarán la irracionalidad que entorpece todo lo humano. Fragmento del libro. Descendiente de una familia de origen hispánico, Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 de nuestra era y, tras ser adoptado por Antonino Pío, lo sucedió como emperador, cargo que ocupó desde el año 161 hasta su muerte en 180. Su reinado, que ocupa la época de máxima extensión de Roma, estuvo marcado por las numerosas y dilatadas guerras que mantuvo contra los pueblos que habitaban en los límites del imperio, sobre todo frente al Danubio. El último de los grandes emperadores antoninos hubo de demostrar repetidamente entereza y valor a lo largo de estos 20 años, se comportó siempre como un filósofo estoico y un digno romano. Sin embargo, su devoción por las letras fue notoria, y dedicó muchas horas al estudio de la filosofía. Durante los descansos que le concedían su intensa actividad bélica y las obligaciones políticas, en las noches de vigilia de los 10 últimos años de su reinado, estando de campaña, compuso las Meditaciones, una de las principales obras del estoicismo romano, pese a estar redactadas en griego.
Los 12 libros que forman esta obra constituyen una compilación de ideas y sentencias breves en la que Marco Aurelio reflexiona sobre temas como los límites de la naturaleza humana, la fugacidad del tiempo, los valores morales o la manera correcta de conducirse en la vida. Las meditaciones carecen de orden sistemático y consisten en los apuntes de un diario personal. Marco Aurelio no usa un tono elevado ni grandes abstracciones, sino que se dirige a sí mismo con veracidad. La grandeza que se percibe en sus escritos es real, no retórica ni literaria. Ningún otro gran personaje del mundo antiguo nos ha legado un testimonio personal tan sincero y hondo, de tanta inmediatez e intensidad.